Francisco. Ahí está. Ahí debe empezar a grabar con el audio normal. Bueno, bienvenidos una vez más a la casa del Señor, hermanos. Estamos felices de estar en su casa de oración. Estamos pocos, hoy se enhuelgaron todos, pero gracias a Dios que estamos aquí nosotros en la casa del Señor. Dice por ahí que hay una diferencia entre oír y escuchar. Todos oímos. Procesamos infinidad de ruidos, sonidos, momentos con nuestra vista y con nuestros oídos. Pero escuchar es poner atención. Es escuchar con detenimiento. Hoy cada vez estamos más comunicados. Cada vez tenemos más medios de comunicación. Facebook, Messenger, Twitter. Bueno, ya se llama X ahora. Pero pareciera que escuchamos o oímos, escuchamos menos, porque escuchamos lo que queremos y vemos lo que nos agrada. Escuchamos lo que queremos oír y vemos lo que nos agrada ver. Las redes sociales saben muy bien cómo esto funciona. Instagram, Facebook, todas aquellas redes que nosotros tenemos, que los jóvenes tienen, Snapchat y otras que ya estamos más viejos, ya ni sabemos cómo se usan. Pero ellas saben bien cómo seducirnos. Te muestran lo que quieres escuchar y lo que quieres ver. ¿Te gustan los carros? Te ponen muchos carros bonitos. ¿Estás enojado con el aborto? Y te ponen muchas publicaciones en contra del aborto. ¿Te gusta Bad Bunny? Te salen muchos videos de Bad Bunny, el conejo malo. Ellos saben cómo mostrarnos y ponernos aquellas cosas que nos seducen y queremos escuchar y ver. Antes era un poco diferente. Yo me acuerdo que las novelas eran las que sabían cómo seducirnos. Ponían aquel tipo guapetón o aquella muchacha guapa. Yo me acuerdo que cuando estaba niño, mi papá y mi mamá miraban una novela y ponían una historia que les gustaba, y donde anduviéramos a las 8 de la noche salíamos corriendo porque teníamos que estar listos para escuchar, o tenían que estar en la casa para ver la novela. Esas cosas nos seducen fácil porque explotan lo que más débil tenemos: la vista y el oído. El problema es que ahora lo tenemos en la palma de la mano. Lo tenemos en el celular. Andamos todo el día viendo el celular. Yo soy de las personas que estoy leyendo, estoy trabajando y me llega una notificación y me meto y empiezo a ver quién me habló, y luego ya me metí a Facebook y ya me quedé, y cuando digo, caray, ya llevo 15 minutos aquí. Por eso cuando voy a comer pongo el celular boca abajo. Aunque dicen los muchachos de ahora, ay, cuidado si tu novio o tu novia pone el celular boca abajo, porque ¿qué te está escondiendo? Dicen por ahí que la mayor prueba de amor ahora es que tu esposa o tu esposo tenga la contraseña de tu celular. Diana tiene todas mis contraseñas y todo, pero yo lo pongo porque cuando estoy comiendo con ella y empiezo a ver que me llegó un mensaje o algo y de repente dejo de platicar con ella y ya estoy viendo el celular. Así de seducibles somos. Así de fácil es que por la vista y el oído nos distraigamos de lo importante. Jesús dijo en una ocasión, lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo o oscuro o malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. El problema de los hombres y las mujeres no es que Dios hizo el mal, sino que el hombre y la mujer decidieron pecar contra la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sus ojos y sus oídos principalmente, sus sentidos, se pusieron donde Dios les dijo que no lo hicieran. No en Dios, no en su palabra, sino en la serpiente que escuchábamos hoy en el Antiguo Testamento, que es el diablo mismo. Astuto más que todos los animales. Se presenta delante de Adán y Eva y les dice, mira, Eva, qué apetecible está el fruto. Qué bonito se ve.
y le endulzó al oído a la mujer y le dijo, mira, ¿por qué no se te antoja? ¿De dónde lo comes? Y la mujer le dijo, es que yo creo que Dios le dijo a mi esposo Adán que me dijera a mí, así como el chavo, para que te dijera a ti, que yo no debería comerme eso. La mujer era el eslabón más débil, porque no había escuchado la voz de Dios, había escuchado la voz de Adán, pero no la voz de Dios. El diablo siempre busca la grieta más débil. Y inteligentemente le dice, ¿con que Dios te ha dicho eso? No, no es cierto. Él no quiere que seas como Él. ¿No ves que el fruto está bonito? ¿No ves que está apetecible? Que te lo vas a comer y lo vas a disfrutar. Y no es cierto que te vas a morir, como dice Dios. Y la mujer desobedeció la voz de Dios y comió el fruto que no debería haber comido. La única ley que tenía era no comer del fruto, y fue la única ley que pudieron y estuvieron dispuestos a romper. ¿Cuáles son esas grietas débiles? Siguen siendo la misma de siempre. Dejar de oír a Dios. Dejar de escuchar a Dios. Esa es la grieta más fácil y más débil que tenemos los seres humanos. Aunque a veces aprovechamos, el diablo aprovecha nuestras propias locuras cuando le andamos tentando los pies. Diablo es diablo, como dicen por ahí, y encuentra nuestras tentaciones y nos mueve el tapete. Estamos solos o solas. Y no falta el casado que se atraviesa por ahí. Ay, qué lindo, me trae un chocolate, pero está casado. El diablo, ¿pero qué tiene? Mira, date el gusto. Somos luteranos, el pastor nunca predica o nos ha dicho que no está mal tomarse una cerveza, que no es pecado. Bueno, pues entonces, pues vamos a darnos una buena guarrupeta, ¿verdad? Vamos a ponernos hasta las trancas. Cabo, no pasa nada. El diablo dice, no pasa nada. Dale. El chisme no es tan malo. ¿Qué tan malo puede ser? Y andamos ahí picándole las costillas al diablo, dejando de oír la palabra de Dios. Y esta es la tentación que el diablo pone delante de nosotros, detrás de todas estas cosas, es que la palabra de Dios no es del todo cierta. Él la cambia y la modifica a su conveniencia, como lo quería hacer con Jesús. Nos quiere hacer olvidar que lo que Dios nos dice no es verdad y que lo que Él nos promete es más apetecible que lo que Dios nos pone delante. Y para muestra va su botón, ¿cómo vivimos hoy? Vivimos en un mundo que se rebela contra la palabra de Dios y no quiere escuchar su voz. Hoy se celebra la diferencia hasta lo absurdo y lo que es contranatural. El homosexualismo, la sexualidad sin matrimonio, el aborto. Ahora tenemos hasta los terians, que andan muy famosos, que los chamacos vestidos de perrito. Y bueno, no quiere decir que esté mal que se vistan o disfracen de animales, ¿verdad? Pero cómo el diablo nos presenta tan sutil y nos deshumaniza de cómo Dios nos hizo. Y vio Dios que todo era bueno y dijo, hagamos al hombre a mi imagen y semejanza. Y le haremos su ayuda idónea para que no esté solo. Cada día el diablo nos engaña más diciéndonos, no eres imagen de Dios. Nos dice como el eslogan de la Barbie, puedes ser lo que quieras ser. No ocupas oír a Dios. ¿No ves que todo esto que yo te ofrezco es apetecible? El hacer lo que tú quieras. No pasa nada. El diablo nos tienta de esta manera. Dice la Escritura, si alguno quiere estar firme, guarde que su pie no resbale, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando dejamos de oír la voz de Dios, el diablo está presto
para devorarnos. En las cabinas de avión hay un concepto que se llama inocuidad de la cabina o es cabina estéril más bien. Y quiere decir que en momentos críticos, aterrizaje y despegue, nadie platica, nadie cuenta chistes, nadie come, nadie se distrae. Todos están concentrados en sus instrumentos y en las alertas. Los aviones tienen alertas sonoras de oído. Cuentan que iba un piloto experimentado con su copiloto en una tormenta y el copiloto se empieza a poner nervioso, que ve los rayos, ve las nubes, están a punto de aterrizar y empieza a ver por la ventana y le dice: capitán, todo parece que va bien. Entonces el capitán lo regaña y le dice: no mires la tormenta, escucha, porque no estás oyendo las alertas. Muchos de los accidentes en la aviación han sido precisamente por lo mismo, porque los pilotos dejan de poner atención en sus instrumentos y empiezan a ver afuera. Dejan de oír las alertas y empiezan a ver lo que está afuera. La tentación del diablo sigue siendo la misma. No escuches a Dios. Y sabe que es lo triste, que constantemente caemos y escuchamos más al diablo que a Dios. El tercer mandamiento nos dice, a ver, los que estamos en el catecismo, debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no tener en poca su palabra, de su palabra y la predicación de esta, sino que la debemos tener por santa, oírla y aprenderla de buena gana. Pero sutilmente la palabra de Dios deja de ser importante. Cuando surge la pregunta en nuestra casa: mamá, ¿iremos a la iglesia hoy? O papá, ¿iremos a la iglesia hoy? ¿Qué respondemos? Tengo que lavar, tengo que ir al mercado, tengo visitas, estoy cansado, tengo otras cosas importantes que hacer. Incluso algunos dicen: Dios no ocupa que esté todos los domingos en la iglesia. Puedo orar en mi casa y leer la escritura en mi casa. Y la realidad es de que ni oran en su casa y ni leen la escritura en su casa. Otros dicen: vamos a la iglesia, pero primero déjame desayuno, déjame me cambio, déjame primero hago esto o aquello. La confesión, las lecturas, el sermón, puede esperar. Es lo de menos. Algunos dicen con que comulgue está bien. Algunos dicen con que ofrende ya está mejor para que Dios me bendiga y el pastor no se sienta mal. Y esto sutilmente le enseñamos a nuestros hijos. A que lo que aprenden en el catecismo, a poner la palabra de Dios en primer lugar, no es como Dios dice. Que la palabra de Dios nos dice que la tengamos en buena estima y la aprendamos de buena gana. Y con nuestras actitudes les decimos: no es como Dios dice. Que Dios nos dice que lo pongamos en primer lugar sobre todas las cosas y nosotros constantemente lo ponemos en último lugar. ¿Por qué? Porque hay cosas más apetecibles que Él. Hay cosas mejores que Él. El domingo, el único día de descanso, y quisiéramos estar a gusto en nuestra casa. Y seamos sinceros, no estamos a gusto en nuestra casa porque estamos en la casa, estamos limpiando y estamos viendo a ver qué se nos cayó y qué vamos a acomodar. Estoy predicando a mí, no vayan a decir que los ando espiando. Siempre hay algo más apetecible que hacer. Recuerdo que en San Luis, en la iglesia que estaba allá en San Luis, tenía el problema de que no llegaba temprano nadie llegaba temprano. Aquí vamos llevando conforme el servicio, no, ya llegaban todos a las 11:40, a las 10:40, tenía que esperarme a que llegaran. Y un día les hablé y les dije: hermanos, necesitamos ser puntuales. Me acuerdo que me contesta una de las hermanas, me dice: porque yo puse el ejemplo, en el trabajo nos pagan, digo, en el trabajo llegamos temprano y puntuales. Y me responde ella: pues sí, pastor, pero en el trabajo me pagan, en el trabajo me dan el bono de puntualidad. Y qué mejor paga tenemos aquí que la presencia de Dios y su perdón.
Pero el problema es que siempre hay cosas más apetecibles antes que Dios. Hay cosas más apetecibles que la voz de Dios. Y esto no puede ser así, hermanos. No podemos dejar de oír la voz de Dios. No debemos de dejar de poner atención donde Dios nos habla. Porque luego nos preguntamos cuando el diablo nos zarandea, ¿por qué estamos débiles? ¿Por qué estamos enfermos? ¿Por qué no tenemos fuerza para enfrentar nuestros sufrimientos? Y es porque separados de Cristo nada podemos hacer. Siempre les explico y les digo, no es que queramos tener a la gente metida en la iglesia, queremos que escuchen la palabra de Dios, que es la palabra que trae vida a nuestras propias vidas. Pero cuando escuchamos hoy la lectura de Génesis, y cómo el hombre desobedece y deja de oír a Dios, la buena noticia es que Dios no lo busca para aniquilarlo. Dios no viene y le dice, te voy a agarrar por desobediente porque no me has escuchado y te voy a arrojar al infierno. Hace rato que Angelito leía la lectura, se fijó en algo muy importante cuando estaba ahí sentado, Ángel. Y dijiste, Dios le dijo, ¿dónde andas? Y qué hermoso es esto. Dios no le dice, a ver, Adán, ¿cómo que no me andas oyendo? ¿Dónde estás? ¿Dónde andas? El diablo le mintió al hombre al decirle que no pasaría nada malo, que no iba a morir. Y así nos miente a nosotros. No pasa nada si no llegas al servicio, no pasa nada si no lees la Biblia, no pasa nada si no vas cada domingo a la iglesia, no pasa nada si no oras en tu casa, no pasa nada si vives como tú quieres vivir. Aún así Dios te sigue amando. Hermanos, la escritura es clara y dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y si dejamos de oír la palabra de Dios, ¿qué va a suceder? Nuestra fe se va a apagar. ¿Acaso puedes tú vivir sin comer? ¿Acaso puedes tú vivir sin beber? Así, no podemos vivir sin la palabra de Dios. No podemos vivir sin Cristo donde Él está presente. Y si no estamos con Cristo y donde Cristo está, ¿cómo le vamos a hacer frente al diablo? Cuando Dios ve al hombre que ha pecado, siente compasión de él. Le cubre su pecado y su maldición, haciéndole ropas de pieles. Pero lo destierra también a causa de su pecado del jardín que había sido bueno y perfecto hecho por él. El jardín que era lleno de vida quedó cerrado para el hombre y fue enviado al desierto, al sufrimiento de su pecado. Pero es en ese desierto donde hoy aparece Jesús. Dice Mateo que fue llevado por el Espíritu al desierto. Es en ese desierto que Jesús logra lo que tú y yo no pudimos hacer. Vencer la carne que solo le gusta ver y escuchar su conveniencia y no a Dios. En el desierto Jesús plantó un nuevo árbol que fue la cruz. Y en palabras del apóstol Pedro diciendo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia. Nuestras desobediencias, nuestra falta de atención, nuestra falta de deseo de oír a Dios, nuestra constante rebeldía de escuchar su palabra fue llevada en la cruz. Cuando Jesús va al desierto, Él no cede en la tentación de no ir a Dios. En el Edén, Adán y Eva tenían una voz clara. De todo árbol puedes comer, pero menos de este. Pero también apareció otra voz, la voz que sembró la duda, con que Dios te ha dicho. Y dejaron de confiar en la palabra para confiar en lo que veían, sentían y deseaban. Hoy en el Evangelio, Jesús también está en una tormenta, tiene hambre, es tentado, está solo. Y hay otra voz aludiendo a sus sensaciones, a lo que ve y a lo que siente. Pero Jesús no negocia, no dialoga, sino que responde, escrito está. La caída comenzó cuando el hombre dejó de oír la palabra de Dios.
Pero la victoria comenzó cuando Cristo la escuchó y la sostuvo. Y es esta firmeza la misma que lo lleva a ir a la cruz para rescatarnos del mundo de pecado y cumplir el plan de nuestra salvación. Aquel que había de venir anunciado por la misma palabra de Dios, aquel hombre fuerte que ataría a Satanás y lo echaría fuera, al diablo que es mentiroso y la serpiente antigua, aquella serpiente que le mordería el calcañar, pero con su mismo talón traspasado por tu maldad, le aplastaría la cabeza al diablo, resucitando de los muertos. Este es el Evangelio y esta es la buena noticia. Cuando tú miras a la cruz, vemos la luz del mundo que brilla en la oscuridad, que trae la paz para con Dios y nos entrega la salvación que no hemos podido ganar, porque no hemos sido capaces de oír con atención y poner atención a su palabra y hacerla. Es en nuestro bautismo donde Cristo nos ha hecho nacer de nuevo. Así como el nuevo jardín del Edén fue puesto en la cruz, en el bautismo, el nuevo nacimiento como hijos de Dios ha sido puesto ahí para ti. Porque el que cree y ha sido bautizado ya es salvo por obra del amor de Jesús en la cruz. Mientras el diablo quiere convencer al mundo de lo apetecible por la vista y endulzar nuestros oídos con falsas promesas, Jesús te habla a ti poniendo lo sencillo en palabras sencillas. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre dado por ti, para tu perdón. Palabras que son miel y dulzura al alma que ha pecado, al alma que ha desobedecido y que ha dejado de poner atención en su voz, en su sacrificio y lo que Dios ha ganado por ti. Dice la Escritura que hoy es el día de salvación. Dios te llama hoy al arrepentimiento. El Espíritu Santo obra por su palabra. Hoy es el día que Dios te llama para que deseches las obras del mal. Hoy Dios te está esperando y buscando y diciendo: hijo, ¿dónde andas? Si yo te espero aún y te busco para darte amor y perdón. Dice el salmista: no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hermanos, no seamos necios, no sigamos viviendo igual, sino ir y prestar atención a Dios en su palabra. Unámonos en los tiempos de oración, de estudio. No dejemos de estar en el servicio, siendo como algunos que tienen por costumbre dejar de congregarse. No dejes de alimentarte de la palabra de Dios en la iglesia, pero también en tu casa, leyendo la Escritura, orando y teniendo una devoción personal. No te alejes del partimiento del pan, no te alejes de la unidad de los hermanos. Jóvenes, no se alejen los unos de los otros, porque el diablo quiere aislarnos y destruirnos. El diablo quiere taparnos los oídos y que no escuchemos la voz de Jesús. Porque Él sigue alerta, buscando cualquier grieta para destruirnos y arrastrarnos con Él al infierno. Pero fiel es Dios para sostenernos en donde Cristo está presente para nuestro bien. Hermanos, quien ha sido buscado por Dios, ahora también busca. Quien ha sido llamado por su voz, ahora también habla con esa voz. Quien ha sido cubierto de su pecado, ahora cubre con misericordia al caído. Vayamos entonces, como hombres y mujeres que han oído la palabra de Dios que salva. No vayamos con nuestras propias palabras, sino con la palabra que nos rescató. Porque el mundo está lleno de voces. El mundo está lleno de voces ajenas a la de Dios. Pero hay una sola voz que importa, la voz de Cristo. La voz que nos dice que ha vencido por nosotros la tentación más grande, no oír la voz de Dios, y el cual Jesucristo mismo no escatimó su vida para darle el rescate por mí y por muchos, para aquellos que aún no lo conocen. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con